Esan bezala gaur elkartu gara, hemen, avenida edo etorbideko zubi honetan, aste honetan bertan, aitortza jaso ondoren, memoria demokratirako leku izendatua izan da eta. Espainiako gobernuak eta Irungo udalak gomidatuta, gure historiaren zati garrantzitsu hau gogora ekarriko dugu ekitaldi honetan. El Cants de Sosels, de Pau Casals, es la pieza que hemos escuchado justo antes de la Aurrescu y con el que hemos dado inicio a este acto institucional que llega tras la declaración del puente Avenida como lugar de memoria democrática. Para ello descubriremos a continuación esa placa que así lo reconoce y que lo convierte en testigo permanente. Pero antes damos la palabra a la alcaldesa de Irún, a Cristina Laborda. Esan bezala gaur elkartu gara, hemen, avenida edo etorbideko zubi honetan, aste honetan bertan, aitortza jaso ondoren, memoria demokratirako leku izendatua izan da eta. Espainiako gobernuak eta Irungo udalak gomidatuta, gure historiaren zati garrantzitsu hau gogora ekarriko dugu ekitaldi honetan. El Cants de Sosels, de Pau Casals, es la pieza que hemos escuchado justo antes de la Aurrescu y con el que hemos dado inicio a este acto institucional que llega tras la declaración del puente Avenida como lugar de memoria democrática. Para ello descubriremos a continuación esa placa que así lo reconoce y que lo convierte en testigo permanente. Pero antes damos la palabra a la alcaldesa de Irún, a Cristina Laborda. Eguerdion guztioi, secretario de Estado de Memoria Democrática, consejera de Justicia y Derechos Humanos, delegada de Gobierno y resto de representantes institucionales, os doy la bienvenida. Lehenik eta behin, ongi etorria eman nahi dizuet. Ongi etorriak izan zaitezte eta eskerrik asko etortxagatik. Memoria demokratirako leku izendatua izan berri da zubi hau. Eta horregatik, eta hasteko, estatu idazkariari bereziki eta Espainiako gobernuari eskerrak eman nahi dizkie. Iritsi da eguna eta hemen gaude plaka erakusteko eta dagokion ekitaldi omenaldia ere egiteko. Este reconocimiento supone transformar aquí, en Irún, la memoria en un ejercicio de dignidad y libertad. Este espacio siempre ha estado unido a nuestra historia como ciudad, a la historia de muchas de nuestras familias. Y a partir de este acto, el Puente Avenida será ya, por siempre, un referente material de la memoria de las víctimas de la guerra y del exilio. Como alcaldesa de Irún, hoy os hablo desde una emoción profunda. Este no es un reconocimiento más. Este reconocimiento supone, por siempre, un acto de responsabilidad con quienes nos precedieron y con quienes vendrán. Hoy recordamos que el Puente Avenida fue para los iruneses y para muchos de los que huían de la barbarie del golpe de Estado de 1936 el lugar que abría la puerta a la libertad. El espacio en el que muchos exiliados y exiliadas iniciaban una dura andadura escapando de las fuerzas golpistas como aquellos miles de iruneses e irunesas que escaparon cruzándolo el fuego que asoló la ciudad en septiembre de 1936. Imagina ezazue zubi hau duela hamarkada batzuk. Gurasoak seme alabak eskutik helduta. Atzera begiratzen. Korrika, oihuka, negarrez, beldurtuta. Ahaztu behar ez dugun denbora baten oihartzuna. Hori hemen gertatu zen, Irungo muga honetan. Eta zubi hau horren guztiaren lekuko izan da. Hoy he querido acompañar al secretario de Estado y a la alcaldesa de Irún en este momento tan importante para esta ciudad. Hoy por fin el Gobierno de España declara este puente internacional de Irún lugar de memoria.
Hoy con esta placa se quiere recordar a todas aquellas personas que se vieron obligadas a huir de sus casas, de sus pueblos, para adentrarse en un futuro incierto, muchas veces plagado de violencia, discriminación e incomprensión. Muchos de ellos y muchas de ellas nunca pudieron volver a sus casas. El régimen franquista los expulsó de su tierra y los condenó a ser apátridas errantes en busca de un nuevo lugar donde comenzar una nueva vida. Una nueva oportunidad construida sobre el dolor de la distancia y de la ausencia. Para mí es un gran honor el haber impulsado, a petición del Ayuntamiento de Irún, el expediente para declarar lugar de memoria el puente Avenida, el puente internacional de Irún. Y también es un gran honor haber firmado la resolución por la que se declara definitivamente lugar de memoria y ha aparecido ya en el boletín oficial del Estado. Es el segundo lugar de memoria del País Vasco, de Euskadi. El primero fue la ciudad de Guernica. Hoy es el puente Avenida de la ciudad de Irún. En marzo tendremos otro lugar de memoria en Euskadi, que es el lugar de memoria a las víctimas del 3 de marzo. Y también tendremos el 14 de abril otro lugar de memoria dedicado al ayuntamiento de Eibar, que fue el primer ayuntamiento de España en proclamar la Segunda República. Este puente siempre va a estar unido con esta declaración de memoria a democracia. Este puente va a estar siempre unido a paz y va a estar siempre unido a algo tan importante que llevaban los que cruzaban el puente, que era esperanza. No lo olvidéis nunca. Aquellos hombres y aquellas mujeres eran lo mejor de Euskadi. Eskerrik asko.